¿Miras ahí? Sí, bueno, hoy la Izakaya está un poquito llena porque es la reunión anual de las fans de Winter Sonata, un K-drama que lo arrasó todo en el 2004. Pero mira, lo mejor es que te vengas conmigo para la barra y yo te explico porque el tema tiene tela. Venga, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 ¿cómo? Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. La misma Kitsune que os prometió hace como 1.000.000 de años que tenía preparada una cosa sobre Winter Sonata. Pues tengo buenas noticias. Hoy es el día. Es más, primera vez que hablo de un K-drama aquí en la Izakaya. Bueno, más que de un K-drama, voy a hablar de muchísimas cositas y muy interesantes, que además os van a crear una sensación de déjà vu tremenda y así comprenderéis cómo me he sentido yo a veces y por qué en algunas ocasiones lanzo esa media sonrisilla de mercenaria que ha visto muchas guerras y soy capaz de empezar a recitar el diálogo de Rutger Hauer en Blade Runner. En plan, he visto naves en llamas más allá de Orión. Así que antes de meterme con todas las explicaciones y todos los tecnicismos, permitidme que os cuente una anécdota 100% personal. Allá por el año 2007, que además yo vivía en otra parte de Estados Unidos, la vida era sencilla, fácil, feliz. Una era más joven, más crédula. Bueno, en aquella época los bloggers éramos 4. Más que nada para que os hagáis un poquito la idea de cómo era la cosa esta de enterarte de las noticias al otro lado del mundo. En este caso en concreto Japón. Y yo me enteré, no me acuerdo cómo ni por qué, de un bonito follón que se estaba montando en Japón en esos momentos, a cuenta de un actor coreano que no solamente había visitado Japón y había causado estragos entre las señoras, sino que aún encima no me acuerdo qué es lo que fue a promocionar o qué campaña publicitaria publicaron en revistas, y creo que un póster enorme o en Shibuya o en Shinjuku, mi memoria es como es y la neurona me bebe, ya lo sabéis. La cuestión es que ese póster promocional o esa campaña publicitaria en revistas mostraba a ese actor coreano ligerito de ropa, pero no os penséis ese ligerito de ropa, era ligerito de ropa creo que sin camisa o con la camisa abierta o algo así. Y se había montado bonito follón a cuenta de eso porque los señores japoneses se habían ofendido un poquito a cuenta de que el coreano en cuestión estaba muy macizo y las comparaciones son odiosas. A raíz de eso parece ser que hubo bastantes protestas de los señores acerca de que fíjate tú, el mercado de la carne, esto no puede ser, pero vamos a ver, para vender una cosa no hay que ponerse así. Que todo esto contado a estas alturas de la película no nos pilla de sorpresa a nadie, porque yo creo que ya es de sobra conocido que cualquier actor coreano que esté por ahí, tú lo ves, es un asiático completamente normal, tirando a muy guapo, pero una vez que le quita la camiseta o la camisa, aquello es un espectáculo. Cosa que os aseguro que no suele pasar tanto con los actores japoneses ni con el japonés medio en general. No digo que no existan, digo que no son la media y que además no suele ser el gusto estético de Japón. A la definitiva, este hecho me hizo muchísima gracia en su momento, principalmente porque siempre ha habido una especie de distinción estética entre lo que gustaba en Asia, lo que gusta en Occidente y principalmente la imagen que se tiene de la cosa de romance. Y me lancé a escribir un artículo comparando las portadas de las novelas de romance y románticas, toda esa estética de los hombres musculosos, fuertes, dominantes, y luego esa estética del muchachito asiático, finito, suave, un poco afeminado para los gustos occidentales de según qué gente. Ese contraste me pareció que era muy interesante de analizar.
Pero claro, yo ni me fijé quién era el actor, qué era realmente lo que había pasado así muy en el fondo, y simplemente me quedé pues con ese punto y comentar la belleza en Asia. Matizo, la belleza masculina en Asia. Pasa el tiempo, llega 2020, llega la pandemia, llegan los encierros y llega el locurón completo que le da a la gente con los K-dramas. Y no solo con los K-dramas, con los actores coreanos. Vale, ya lo sé, también las actrices, pero hoy me voy a centrar en ese otro tema. Y a mí todo eso me empieza a sonar muchísimo. Y yo empiezo a tener esa sensación de ya he vivido esto, ya he oído esto en alguna parte. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero antes de que me empezara a preocupar por mi salud mental, descubrí el término Hallyu, la famosa ola coreana que se habla por todas partes. Bueno, pues tengo buenas, malas noticias. Eso que todo el mundo habla no es una ola, son olas, plural. Y esto no es de hace 4 días ni del 2020, es muchísimo anterior. Tan anterior que esa anécdota que os acabo de contar es el inicio de una de ellas. Y ahora es cuando vuestra tita Kitsune saca el libro de historia, se pone seria y os empieza a explicar en ese modo tan propio de la izakaya de contar cosas que el resto de gente o muy poquita gente no os cuenta. Vamos a ver, el origen del término Hallyu, 2 ideogramas, Corea y podría ser como onda expansiva, ola, tiene su origen en China en 1999. En realidad la palabra es Hanliu y se acuñó en los medios de comunicación chinos ante el aumento del consumo de doramas coreanos y de material cultural coreano en China en ese momento. Principalmente soap operas y música por parte de las generaciones más jóvenes. Llegó a tal nivel la cosa que hubo cantantes coreanos que fueron a China a hacer actuaciones con un éxito impresionante. Eso en la actualidad ha cambiado muchísimo, ya lo sabéis, China se ha cerrado bastante, está con una política muy de nosotros, lo nuestro, ultranacionalismo, anyone. Y ahora lo que hacen es que contratan al guionista coreano de turno o se marcan su propia versión de algún K-drama o otras veces también lo que están haciendo es adaptar los programas que se ven en Corea, sobre todo los realities, a su rollo. Y les cambian el nombre, pero en realidad lo que están haciendo es la misma fórmula coreana. En cierto modo se han marcado un Made in China para los doramas con según qué cosas. Y ya de paso, si les preguntas por la ola coreana esta famosa, pueden decirte que no, a ellos no les ha afectado cuando en realidad les afectó ya en su momento. La segunda ola afectó a Japón. Sí, a Japón. Y en estos momentos, segurísimo, que la gente que sabe de qué va el rollo de Japón y Corea, o de Corea y Japón, se estará llevando las manos a la cabeza y me estará diciendo así por lo bajo, Kitsune, eso no puede ser. Mirad, la izakaya no se va a meter en esos cirios que llevan entre unos, otros y los demás allá por unos temas que pasaron hace muchísimos años. Esa existió, eso fue una tremendísima. Y eso ha dejado cicatrices por toda Asia que todavía se pueden notar. No me voy a meter en análisis históricos profundos porque no viene al caso, pero sí que voy a dar algún par de detalles que sí que influyeron en este tema. Una vez liberada Corea del yugo japonés tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota de dicho país, las relaciones diplomáticas entre los dos países os las podéis imaginar nulas. Es a partir de 1965 cuando empiezan otra vez las cosas a medianamente normalizarse y empezar a tratarse un poquito. Para que os hagáis una idea del panorama, no estaban permitidas ni canciones, ni música, ni libros, ni nada que perteneciera a la cultura japonesa. Importaciones completamente prohibidas. Pero entre la normalización de las relaciones diplomáticas a partir de 1965, la reactivación de los intercambios culturales a partir de 1998, que culminó en 1999 con la Law for Cultural Industry Promotion, la ley para la promoción de la industria cultural por parte de Corea, que propició la entrada de películas japonesas, series, grupos de J-pop. El tema se suavizó bastante. Y al igual que las cosas japonesas habían empezado a entrar en Corea, las cosas coreanas empezaron a entrar en Japón, principalmente películas. Todo esto muy orientado hacia la campaña que tenían que montar en el 2002 para el Mundial de Fútbol.
Recordad que se celebró tanto en Corea como en Japón. Os pongo ejemplos. Kusanagi Tsuyoshi, miembro del grupo SMAP, que era súper famosísimo en aquella época, aprendió coreano e introdujo la cultura coreana a los japoneses. Otro ejemplo, en el 2002 hubo un dorama japonés-coreano titulado Friends, protagonizado por Fukada Kyoko y Won Bin, para la TBS, Tokyo Broadcasting System. Pero la verdad que todos esos esfuerzos tampoco es que activaran la ola coreana que os he mencionado en Japón. Alguna película despertó interés, algún grupo, alguna cosita por ahí suelta. Pero el arrase definitivo tuvo bien poco que ver con lo que ya se había visto en China. Y el término que se adoptó en Japón para la ola coreana fue Hallyu, y pasó a denominar no solamente los doramas, sino todos aquellos productos coreanos que empezaron a consumir los japoneses en masa. La tercera ola, que supongo que habrá gente que me la pondrá en duda si es la tercera, la cuarta, porque hay cierto impasse entre la segunda ola que se da en Japón y luego una influencia en todo el resto de Asia también y la India, pero no lo veo tanto como una ola sino como una influencia. Y además es que precisamente las olas de las que estoy hablando comparten elementos en común. Así que para mí la tercera ola, la que definitivamente se llama Hallyu, que es la que todo el mundo ahora está conociendo, es la que llega a Occidente. Un poquito el 2.0 de lo que ocurrió en Japón. Luego veréis por qué digo esto. Y bueno, tampoco tengo por qué describiros al fondo qué es lo que pasó porque lo hemos vivido todo el mundo. Yo creo que desde el pistoletazo de salida que fue lo del Gangnam Style hemos ido para arriba sin parar. Si acaso la gran diferencia es que en las dos primeras no hubo una especie de plan secreto coreano expandir su cultura, pero sí que es cierto que la tercera ya lleva una planificación por detrás. En estos momentos todos los K-productos forman una parte importante del PIB coreano y lo saben. Hay una estrategia comercial muy consciente ahí detrás, en parte basada en lo que os estuvimos comentando ya en el programa sobre el origen de los doramas. Los coreanos aprendieron del modelo japonés aunque no quisieran. Porque si algo ha tenido Japón en Asia es que precisamente fue el país en modernizarse más rápido y antes. Y eso ha servido de modelo para los siguientes que han venido detrás intentando modernizarse. Eso sí, los coreanos espero que hayan aprendido de los errores japoneses de los 80 y 90 y no se metan en el cirio en el que se metieron los japoneses. Pero me da que no. También es cierto que vivimos un mundo globalizado, un poquito diferente, las redes sociales. Digamos que algo cambian, algunos condicionantes, pero no todos. Llamadme mujer de época. Y esto no es una crítica destructiva, es simplemente que los historiadores somos así. Pero bueno, Hallyu o la coreana, influencia de la cultura coreana en Occidente, comienzo de un consumo masivo de productos no solamente culturales, sino también de belleza, etcétera, procedentes de Corea, principalmente en mujeres jóvenes occidentales. Y digo principalmente. No digo que todo sea igual, porque ahora que entraré a analizar lo que sucedió en Japón y todo esto de Winter Sonata, quiero que tengáis claro una cosa. Primera oleada en China, gente joven. Segunda oleada en Japón, gente madurita. Tercera oleada, Occidente, gente joven y madurita. Y además en los tres casos siempre una cosa medianamente espontánea, aunque tengo mis dudas con la tercera. En fin, Winter Sonata, Fuyu no Sonata en japonés o Fuyu Sona, como la conocen las fans. K-drama del director Jung Suk-ho, que se estrenó el 14 de marzo del 2002 y duró hasta el 19 de marzo. La recepción que tuvo en Corea, pues medianamente normalita. 20 episodios de 1 hora cada uno y formaba parte de una cuatrilogía dedicada a las estaciones del año y por lo tanto pues esta pertenecía al invierno y la verdad es que ciertamente todo el dorama transcurre en invierno. Mucha nieve, mucho cuello alto, mucho abrigo, mucha bufanda, mucho guante. Es más, yo en algunos momentos estaba sufriendo por la protagonista porque decía, se tiene que estar muriendo del frío ahí. ¿Y de qué va este K-drama? Dos matizaciones que voy a hacer aquí. Una, es lo suficientemente antiguo como para que si no sabéis el final lo supierais, pero bueno, si no queréis spoilers, saltaos esto. En cualquier caso yo no recomendaría su visionado salvo por motivos arqueológicos, la verdad. Pero si os hace mucha ilusión, pues vale, pero yo os advertí.
El drama yo lo dividiría en 3 bloques. El primero, que va de la infancia-adolescencia más bien, de los protagonistas durante su etapa escolar. Tenemos a Yeon-sang, el protagonista masculino, que llega a un nuevo colegio y se encuentra con una serie de gente, como es Yoo-jin, la protagonista, una chica pispireta, alegre, despreocupada, con Sang-hyuk, que es el eterno enamorado de Yoo-jin, y con Chelin, que digamos que es la guapa del colegio. Enseguida vemos un fuerte contraste entre la actitud de Yeon-sang con el resto de la gente, porque es un chico muy reservado, taciturno, que va muy a su bola, y al que normalmente Yoo-jin le rompe el esquema permanentemente. Pero pronto averiguaremos que el problema de este chico es que es hijo ilegítimo y desconoce quién fue su padre. Pero tiene sospechas de que puede que fuera el padre de Sang-hyuk. En el entremedio de todo esto se enamora de Yoo-jin, lógico. Y el día de Navidad en el que le va a confesar su amor, descubre que a lo mejor tal vez igual no es el padre de Sang-hyuk su padre, sino que podría ser el padre de Yoo-jin. Drama. Así que decide irse con su madre a Estados Unidos, pero en el entremedio de que se va y no se va, al final para el taxi y decide ir al menos a contarle a Yoo-jin qué es lo que había pasado. Problema, trukkun. ¿Qué es trukkun? Es cuando en un dorama, sea de la nacionalidad que sea, los guionistas deciden que le tiene que atropellar un camión a uno de los protagonistas. Porque sí, normalmente un camión blanco. Y los creadores de esto no fueron coreanos, fueron los japoneses en los doramas. Tan clásico es este tema que ya tiene el nombre de truck-kun. Truck es la palabra que utilizan los japoneses para camión, del inglés truck, ellos le dicen turaku. Y kun es un sufijo dentro de todos estos grados que tienes para hablar con la gente. Kun es más el colega, el tipo con el que has crecido, el amiguete. Así que en vez de ponerle el sufijo san, que sería un honorífico, al camión le ponen kun porque de tanto usarlo ya es que es un amiguete más, es uno más de la familia. Y eso pasa en Winter Sonata. El tipo va a ir a ver a la chica para aclararle todo y por qué la está dejando colgada y de repente aparece Truck-kun, ese pedazo de camión blanco, y lo atropella. Y tanto a los protagonistas que quedan en el colegio como a nosotros se nos cuenta la historia de que el tipo murió en ese accidente. Ok, todo el mundo llorando, la chica sufre muchísimo porque era su primer amor, bla, bla, bla. Esta primera parte yo me estaba cortando las venas directamente. No solo por lo de Trukkun, que fue ya el acabose, yo me empecé a partir de la risa, con perdón, lo siento, parece que sea yo una persona totalmente fría, pero es que, en serio, de verdad, sino que aún encima los actores, que lo menos debían tener 30 años por aquella época, pues hombre, que me los saquen de colegiales es que te chirría por todas partes. Y luego es que el problemón que tenían, yo no sé si fue una cosa consciente, inconsciente o del poco dinero que le echaron a la producción de esto, pero es que perdí la cuenta de las veces en las que vi el micro a los que estaban grabando la escena, reflejados en algún lado. Hay un momento determinado en el que el protagonista está hablando con su supuesto padre en un despacho y ves de fondo, así en una esquina, así como detrás de una librería, un cacho de un fulano, porque claro, son ellos dos y los otros 20 que están grabando. Además, en un primer momento yo no tenía claro qué época era aquella, pero bueno, luego ya se aclara. Ni me cuadraba cómo yo podía seguir la historia a partir de ahí. Bueno, pues segundo bloque. Ya ellos mayores. Ordenadores, de aquella manera, pero ordenadores. Móviles, de aquella manera, pero móviles. Al menos eso ya te sitúa en que estás en el 2002. Yoo-jin trabaja en un gabinete de arquitectura, los amigos que tenía, pues uno se ha puesto una veterinaria, la otra se ha hecho novia de este, la Chelin tiene ahora una tienda de ropa así muy fashion, y Sang-hyuk ahora trabaja en la radio y es novio de Yoo-jin. Novio para casarse, novio que ya lo tienen todo montado. Tanto que precisamente en lo que sería la fiesta de pedida de mano, Yoo-jin está yendo al sitio, pero ve a lo lejos por la calle a un tipo que se parece mucho al Yeon-san, el muerto. Y a ella le da así como una especie de medio jamacuco, pierde el móvil, se va por ahí, entre medio de la lluvia, la nieve, ya no me acuerdo, un frío que te mueres, y llega como un montón de horas más tarde a la recepción, calada hasta los huesos y en una especie de estado de shock raro. Aquí llegamos todo el mundo a la conclusión de que sí, se va a casar con este, pero no ha olvidado al otro, al muerto.
Y para complicar la cosa aún más, resulta que unos días después se presenta Chelin con un tipo que se llama Lee Min-hyuk, que ¿a quién se parece? Al muerto. El tipo se presenta, súper majo, y la Chelin les explica que se conocieron en París y que el tipo es arquitecto formado en Estados Unidos y que, bueno, que es la primera vez que pasa por Corea. Mira, aquí me falla el desconocimiento del coreano, porque me gustaría saber si el actor al menos le puso algo de intención a la cosa, y si se supone que es un chico coreano criado en Estados Unidos, tendría que tener un coreano así como muy básico. Eso me falla, no lo sé. Si alguien lo vio en alguna ocasión y sabe de coreano y tal, por favor que nos saque de esta duda. Porque, a ver, precisamente si eres medio coreano pero nunca has pisado Corea y de repente te sale un coreano fluidísimo, algo no cuadra. Pero bueno, es que para mí no cuadraba nada desde el minuto 1, pero eso es otra cosa. A Yujin le vuelve a dar el hamakuko, porque claro, esto otra vez encontrarse con esto. El novio se da cuenta de qué es lo que ha podido pasar ahí y de cómo tiene una novia que se va a casar con él, pero está pensando en el otro. Drama. ¿En cuál otro? En el muerto. Y bueno, por casualidades de la vida, de esas que solamente pasan en los K-dramas, bueno, en los dramas en general, resulta que Yujin tiene que colaborar con el gabinete arquitectónico ¿de quién? De Lee Min-hyuk. Pasan toda una serie de cosas, para aquí, para allá, lo otro, de más allá. Primero no se entienden bien, porque el tipo no entiende, porque la otra le entra todos los hamakucos del mundo cada vez que lo ve. Además, el tipo tiene una forma de ser completamente opuesta a aquel timidito y reservado Jong-sang, pero a la definitiva la cosa empieza a encenderse y la cosa empieza a calentarse y terminan los dos enamoradísimos el uno del otro, como era de esperar. Y en el que si corto, que si no corto, que si vuelvo, que si no vuelvo, que si me caso, que si no me caso, y todas esas cosas tan típicas de los doramas, al final se descubre que Lee Min-hyuk es Jong-sang. ¿Quién? El muerto. Que es que no estaba muerto, que es que estaba de parranda. Porque resulta que no había muerto en el accidente ese de coche, pero la mamá se lo había llevado a Estados Unidos y le había lavado el cerebro con ayuda de otro psicólogo coreano antes de montar en el avión. Sí, totalmente absurdo, lo sé, pero es que esto es así. Y le había borrado todos los recuerdos que tenía de la chica, del colegio, para crear nuevos recuerdos en Estados Unidos y decirle, no, tú naciste aquí, tú eres de aquí. Y es por eso que el tipo no se acuerda absolutamente de nada. Muy de ciencia ficción, también os digo, pero bueno, doramas. Así que el hombre está en una crisis existencial de quién soy yo, porque estoy aquí. Lógica por otra parte, el hombre está súper liadísimo, más la duda existencial de entonces Yujin, la protagonista, ¿a quién quiere? ¿Al muerto o a mí por ser yo? Y no por recordarle al muerto. Que es lógico que se pregunte a ver si esta me ha salido necrófila. Y con todas esas dudas existenciales que tiene el hombre, pues al final decide que se va a Estados Unidos y que le den a todo el mundo esto y que él se va. El tema es que Yujin entonces reconoce que en realidad de quien está enamorada es de Lee Min-hyuk, el nuevo. Esa nueva personalidad, aunque se acuerde de el muerto, se va a buscarlo a donde fuere, no me acuerdo, al aeropuerto, yo qué sé ya. Y el tema está en que ella se pone a cruzar la calle, avenida, autopista, aquello está lleno de coches. ¿Y qué aparece? Trukkun, os lo juro, Trukkun por segunda vez. ¿Y a quién atropella? A él, por segunda vez. ¿Y quién se queda sin memoria, pero empieza a recuperar la otra memoria? Sí, por segunda vez. Y aquí empieza la tercera parte. El tipo ya sabe quién es, ya tiene su propia identidad de nuevo, va recordando cositas poquito a poco, con la ayuda de ella, que lo lleva para aquí, que lo lleva para allá. ¿Te acuerdas de cuando estábamos aquí? ¿Te acuerdas cuando estábamos allá? El otro, sí. Pero también se acuerda de las dudas existenciales esas que tuvo de quién es mi padre. A partir de ahí se montan unos follones tremendísimos y la cuestión es que se supone que la mamá del susodicho tenía dos amigos, el padre de Song-hyuk, que es el second male lead, y el padre de Yujin, que es la protagonista. Y era la prometida del padre de Yujin. Pero llegó la actual mamá de la protagonista y le quitó el novio. Se intentó suicidar y el otro amigo la salvó y algo pasó aquella noche del lago, como dice el otro. Pero la interesada, yo no sé si es que desconoce la biología, si es que no tenía un calendario a mano o qué, porque ella niega que ese sea el padre de su hijo. Tanto es así que se monta un follón de 1000 pares porque resulta que es que son hermanos. Bueno. Se anulan los planes de boda. Se lían muchísimo ahí. Que luego el tema se aclara, pero se aclara
muy tarde, porque entonces resulta que como ha tenido 2 accidentes con sendos camiones, en el cerebro tiene una especie de coágulo que hay que operar. Pero aún así se quedará ciego. Y para que la chica no sufra, va y la deja. No sin antes construir la casa de sus sueños y al final él se va a vivir allí cuando se queda ciego. Pero ella descubre que alguien llevó a cabo ese proyecto, se planta allí para visitar la casa y entonces ellos se cruzan y ella descubre la verdad. Atención, que el otro está ciego, pero lleva las gafas que ha llevado durante toda la serie. No de sol para ocultar la ceguera, no, las de ver, las graduadas, pero está ciego. Los de vestuario o la script girl o alguien se podían haber dado cuenta de la metedura de pata esa, ¿eh? Al menos a esas alturas ya no se ve el micro ni algún fulano por detrás reflejado en algún lado. Y bueno, se besan y son felices para siempre. Fin. Con este resumen resumido, pareciera que Winter Sonata es un dorama más dentro del mundo de los doramas y más de los K-dramas. Pero cuidado ahí porque si nos detenemos un poquito a analizar y sacáis la tarjetita esta del bingo de los K-dramas, esto es una lección 101 de cómo hacer un K-drama. Porque atención a los temas que se exponen aquí. 1. Secreto en el nacimiento del personaje principal. Check. El protagonista guapísimo, simpático, a la definitiva un príncipe. Check. Amnesia, por duplicado. Check, check. Doble triángulo amoroso. Check, 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 check. Accidentes de tráfico. Ese trucún. Doble check. Bullying, porque hay un momento determinado en el colegio y tal, el chico diferente. Check. Conflictos entre padres y hijos. Check. Enfermedad incurable. Check. Estudiar en el extranjero y volver. Muy check. Y amantes corriendo el uno hacia el otro en la playa. Check. Aquí le añadiría yo por cuenta propia una banda sonora original que te taladra el cerebro, pero eso es cuestión mía. Terminé de ese clavecín tocando el tema principal de la serie hasta el... Pero independientemente de los topicazos, a mí lo que me interesa es analizar ese tsunami, porque no fue ola, de Fujusona en Japón. En abril de 2003, la NHK, cadena que ya mencionamos cuando hablamos del origen de los doramas y que os aconsejo que si no lo habéis oído oigáis ese programa, estrenó un jueves por la noche a las 10, que os aseguro que eso es bastante tarde en Japón. Además, en su canal vía satélite, no en el regular, Winter Sonata. A pesar del horario, tuvo un rating bastante moderado, no estuvo mal, pero a medida que empezó a funcionar el boca a oreja, los ratings empezaron a subir como la espuma. Tanto que al terminar la emisión, la NHK empezó a recibir una cantidad de cartas absurda pidiendo que se volviera a emitir porque la primera vez había sido en versión doblada y lo que querían era la versión original y también pedían que esta vez el horario fuera un poquito mejor. ¿Cómo sería la cosa que al final la NHK volvió a retransmitir Winter Sonata? Y esta vez lo hizo por la puerta grande porque fue la primera semana del año 2004. Si conocéis un poquito cómo va este tema de Japón y si no, tranquilidad que ya os lo explicaré yo en otro programa. Esa primera semana del año en Japón es fundamental. Normalmente la NHK transmite programas de estos así en plan histórico y se marca unas superproducciones que no veáis, porque es que está toda la familia en casa, mano sobre mano. Así que la decisión de transmitir Fuyu no Sonata a mí me deja estupefacta, porque eso quiere decir que esperaban un exitazo tremendísimo, que es lo que ocurrió. Cosa rara en un dorama que venía de Corea y que además transmitieron en versión original de una cosa que ya habían retransmitido y que aún encima creo que como una semana antes se habían puesto a la venta los packs de DVD y se habían puesto también en alquiler. A esas alturas los medios de comunicación empiezan a darse cuenta de que ese K-drama es demasiado popular para lo que normalmente son. Y no solamente empezaron a investigar qué es lo que había detrás, sino que también empezaron a sacar material relacionado con la ola coreana y con los temas coreanos. Según la Embajada de Corea en Japón, en el año 2004 se publicaron 386 artículos sobre la ola coreana.
La revista Era mandó un corresponsal especial a Seúl para que informara cada semana sobre noticias y novedades del protagonista de Winter Sonata, Bae Yeon. Novedades cada semana. Winter Sonata estuvo entre los 10 primeros programas del ranking de junio de 2004 y se había transmitido en enero. Y la fiebre duró muchos años más porque en 2009 fue votado como el mejor show televisivo del canal satélite de la NHK en los últimos 20 años. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Vamos a analizar el caso. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí. ¿Quiénes estaban viendo masivamente este K-drama? Pues este K-drama se lo estaban viendo masivamente señoras de entre 30 y 80 años. Difícilmente nadie las podría acusar de estar sufriendo un ataque de histeria juvenil. La media de edad de las fans de Fuyu no Sonata era 47,3 años. Esto se carga cualquier teoría del fenómeno fan que hayáis podido leer en toda vuestra vida. Y yo a estas señoras las quiero y las admiro a partes iguales. Porque si algo destaca de este fenómeno es que fue algo de fans y para fans. Mucho después es cuando empiezan a venderles cosas y empieza la cosa del merchandising a funcionar. Pero en un principio, todas estas señoras que todo el mundo podría considerar que desde luego la cosa de la internet no la iban a manejar muy bien, y en muchísimos casos era cierto, se liaron la manta a la cabeza y entraron en la internet. Algunas por primera vez. Y montaron foros, montaron chats, montaron clubes de fans por la internet. Que yo creo que es más que probable que esto sea la prehistoria de todos esos clubes de fans, de K-fans, de cualquier cosa. Y no solo eso, sino que aún encima crearon su propio metalenguaje. Insisto, mujeres entre 30 y 80 años. Por favor, es que les quiero poner un monumento. Mirad, para que las conozcáis un poquito y cómo funcionaban. El lenguaje de las fans de Fuyusona, que es como llamaron a la serie, es francamente divertido. Por lo pronto, el protagonista y fuente de toda alegría para mente y cuerpo, Bae Yeon, no se llamaba así, era Yeon Sama. Sama es un sufijo en japonés de respeto y normalmente se utiliza para gente de alta jerarquía o que está por encima de ti en cualquier aspecto. Otro término fue Fuyu Sona Divorce, que fueron todos los divorcios provocados por la señora de la casa, viéndose y obsesionándose con Winter Sonata. Obsesión relacionada con el siguiente término, que fue Jöngel's Coefficient. Esto es el coeficiente de Engel y era una ratio entre lo que entraba en la casa de sueldo y los gastos que había que repartir entre lo que se compraba la señora en merchandising de Winter Sonata y lo que se gastaba para la casa. He dicho ya que soy muy fan de estas señoras. Otro término más, Yonfluenza. Esto venía a explicar el fenómeno de que una vez que habías visto Winter Sonata, ya no volvías a ser la misma y no podías dejar de ver el dorama. Sinceramente, yo os estoy contando, esto ocurrió en el 2004 en Japón. Afortunadamente, muchas de nosotras que estamos casadas tenemos unos maridos sufridos que soportan este tipo de temas con estoicismo. A lo que parece, algunos maridos japoneses también, pero otros no lo llevaron nada bien. Porque es que fue así, hubo gente que confesó que no podía dejar de ver una y otra vez este K-drama. El nivel de fangirleo por el susodicho Yeon Sama fue brutal. Todo en lo que salía este actor volaba de las estanterías. Luego hablaré un poquito más de esto, pero el 3 de abril de 2004, un año después del estreno del K-drama, Yeon Sama llegó al aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, donde le esperaban 5.000 fans. La mayoría de ellas habían pasado la noche en el aeropuerto. Por comparar, creo que como el mes anterior había estado Beckham en Japón, y le recibieron solamente 500 fans. 5.000 mujeres no adolescentes. 5.000 mujeres sabiendo muy bien lo que quieren y 5.000 mujeres dueñas de sí mismas que se plantan en ese aeropuerto para apoyar al maromazo. Ole ellas, ole ellas.
Aunque sí que es cierto que entre algunas de las fans, sobre todo supongo que de las de mayor edad, había cierta tensión entre realmente sentirse orgullosa de ser fan, ¿por qué no? Y ese, pero yo a mi edad, ¿dónde voy haciendo estas cosas? Que aunque no os lo creáis, y claro, siendo yo servidora como soy de determinada edad también, sí que me he encontrado gente que hace ese tipo de comentarios. Por un lado se sienten orgullosas de ser fans de este tipo de doramas o de cadramas o de lo que queráis, y por otro lado a veces sienten un poco el ¿pero y yo dónde voy con esta edad haciendo estas cosas? Y comprándome estas cosas. Pero también depende mucho de la edad que se tenga, de la generación a la que se pertenezca y un poco de dónde procedes. Yo abogo mucho porque tires la casa por la ventana, te importe un pito todo y adelante. Adelante con tu fangirling y adelante con lo que quieras. Ya veis, estas señoras japonesas lo hicieron. Pioneras. Pero claro, también hay una serie de cosas de fondo que explican por qué ocurrió esto. Y esas cosas de fondo a veces no son tan divertidas como todo esto que os he estado comentando. En gran parte esto funcionó por la nostalgia. La nostalgia de estas señoras por un tiempo mucho más sencillo, por un tiempo mucho más amable. Ese momento en el que ellas eran adolescentes. Un momento muy determinado de la historia de Japón como es el periodo Showa, que va desde 1926 a 1989. Un momento que los japoneses relacionan con un tipo de relaciones familiares mucho más cercano a lo que se presenta precisamente en ese K-drama. Esa piedad filial, ese respeto a los padres, esa forma de vivir la familia que había cambiado tanto en ese momento en Japón y que realmente ya no volvería. Las madres japonesas se sentían no respetadas, sus hijos hacían lo que les daba la gana, no las escuchaban. No existían ya esos valores confucianistas que hemos mencionado muchísimas veces y que predominan aún en esa sociedad coreana actual. Esa piedad filial que nos hablaba Mimi en su monográfico de los cuentos coreanos, que no tiene tanto que ver con el sometimiento de la mujer al marido, al hermano, al tío, al sobrino, sino precisamente con esa vida familiar, porque precisamente si algo no querían era ellas volver a ese tipo de sometimiento, ni hablar. Pero sí un respeto hacia lo que te dicen los mayores, hacia lo que te aconseja esa madre, ¿no? Que era lo que ellas eran en ese momento. Por otro lado, la situación económica que estaban viviendo en ese momento en Japón, de la crisis económica, sí que había planteado una serie de momentos de muchísimo estrés económico y financiero a las familias medias japonesas. Siempre se ha dicho que la economía del hogar japonés la lleva a la mujer, y la verdad que el gran peso de la crisis económica japonesa lo llevaron las mujeres, porque ante semejante colapso de todo, los hombres entraron en una depre de estas así como muy tal, mientras que ellas tuvieron que aguantar el pulso a base de ahorrar y de intentar sacar adelante a todo el mundo de la familia. Ya os digo, estas señoras merecen un monumento, que para colmo eran las grandes olvidadas en lo que se refiere a producciones cinematográficas y de series en Japón, porque las productoras habían decidido que, bueno, lo que había que hacer era crear cosas para las jovencitas de 20 años, porque, mira, eran un target muchísimo más fácil y siempre se les podía vender el tema que estuviera de moda. Problema, las de 20 años bastante tenían con irse a trabajar y estar todo el día picando, como para aún encima perder el tiempo viendo nada. No tenían ni tiempo ni ganas cuando volvían a casa, y menos aún medios económicos para gastarse ni en merchandising ni en lo que le quisieras vender. Y claro, a las señoras amas de casa, que además las habían relegado porque sí, ya sabéis, ese tipo de tema en Japón en el que te casas y ya olvídate de trabajar, lo cual no quiere decir que estas señoras no estén formadas, precisamente a lo mejor están más formadas que sus señores maridos. Las propias productoras japonesas las habían relegado a ver lo que ya mencionamos también en nuestro programa sobre el origen de los dramas, los asadora, esos dramas por la mañana que, en fin, son 15 minutitos y gracias y, en fin, con unos argumentos que, bueno. Preguntadas directamente a algunas de las fans qué es lo que les había atraído hacia Winter Sonata, muchas decían que el problema de los doramas japoneses era la hipersexualización
Y es cierto que a partir de los 90 la cosa de la carne empezó a enseñarse muchísimo más en los doramas japoneses. Actualmente también. Pero además yo creo que hemos llegado a unos niveles de fetichización de la mujer en esos doramas que me preocupa, porque creo que es una visión 100% masculina y que no tiene en cuenta para nada la visión femenina ni del amor, ni de la sexualización, ni de nada. En parte porque a veces esas temáticas en la sociedad japonesa les molan bastante y en parte yo creo que por cierta influencia occidental a la hora de vender los productos al exterior, porque todo el mundo sabemos qué es lo que funciona, lamentablemente. Así que las señoras estaban huérfanas de eso que llegaron a denominar Yun-ai, amor puro, que no era tanto el hola buenas, vamos al catre, sino esa cosa romántica, las manitas, las miradas, una cosa dulce, una preparación, un cariño. Que a lo mejor a estas alturas de la fiesta tampoco es lo que nos gustaría a nosotras en este momento, pero hay veces que tampoco viene mal, ¿eh? Creo que antes que utilizar ese término de Yun-ai tan asiático y tan rimbombante y tan académico, lo entenderéis mejor si os digo que es cuquismo. Pues eso, estas señoras lo único que querían en su vida era un poquito de cuquismo. Un poquito, porque además hay que añadir que en las relaciones matrimoniales japonesas el cuquismo es difícil de encontrar. Los tíos japoneses no son muy dados al cuquismo ni a los detallitos. Las generaciones más jóvenes aún tira que te vas aún se arrancan, pero esto del tsundere que todo el mundo se piensa que es una cosa de un determinado personaje en un J-drama, estáis muy equivocados as es. El tsundere es el tipo medio de japonés. Y cuando me refiero a tsundere es ese tipo de tío frío, distante y tal, que la tía tiene que estar ahí, venga y dale a ver si lo trabaja y entonces cae. Pues eso casi que es la experiencia del día a día de una tía japonesa. No siempre, las generalizaciones son odiosas, por favor, hay tíos japoneses maravillosos por ahí, bien, si los encontráis, no tengo ningún problema. Pero la experiencia de estas señoras en aquel momento era esa. Tan era esa que las propias fans decían que es que fíjate tú que el protagonista de Winter Sonata siempre estaba dispuesto a ayudar a la chica, a apoyar a la chica en todo lo que hiciera falta, a salvarla de lo que hiciera falta y que en comparación los japoneses, si gritaba socorro o ayuda, salían corriendo para el otro lado. Hay una película sueca que se titula Fuerza Mayor del 2014 que precisamente va de una familia que está en una terracita en los Alpes suizos y de repente se produce una avalancha y el marido, en vez de agarrar a los niños y meterse para adentro y buscar refugio, pone pies en polvorosa y los deja a ellos allí, que a ver, la avalancha es controlada y efectivamente no les pasa nada, simplemente es un poco el susto, ¿no?, de ver que aquello se te viene encima. Pero claro, eso el marido no lo sabía. Bueno, pues se supone que esa sería la reacción de un japonés medio. Y claro, estas señoras cuando ven a ese coreano amable, afable, con esa sonrisa maravillosa que tiene, que cada vez que este hombre sonríe, parece que tiene allí, no sé, una linterna de lo que le brillan los dientes, estas mujeres decían, esto es el paraíso, ojalá me tocara a mí uno de estos. Que era otra de esas cosas que decían también de la serie, que hablaban muy suave, muy agradable y que todo era como muy fluido. Creo que en eso los K-dramas han cambiado un poquito, que yo recuerde, en algunos se pegan cada grito, que para qué. Pero en ese momento estas señoras de Corea sabían la mitad de la mitad. Porque claro, hay que tener en cuenta que en Japón, de la cosa coreana, yo creo que al menos la generación de algunas de ellas ni siquiera habían aprendido absolutamente nada de Corea, ni dónde estaba Corea casi. Normalmente la idea de Corea era ese país tan cercano y tan lejano a la vez. Y precisamente una de las consecuencias que tuvo Winter Sonata en Japón fue el interés que se despertó en las señoras, por supuesto, el aprender coreano, el aprender historia sobre Corea y bueno, ya ni os cuento de los pedazos de viajes que se marcaron las señoras a Corea para conocer los sitios y para hacerse la foto en los lugares donde se había rodado el K-drama. En 2004, el número de turistas japoneses en Corea aumentó un 35.5%. Curiosamente, este fenómeno se volvió a dar, pero esta vez con turismo occidental, con el estreno de Goblin.
donde también se montaron una serie de visitas turísticas y de tours preparados para los fans de la serie. Y esta vez ya no solamente fueron los japoneses, esta vez era de todo el mundo. Así que si algo positivo se puede sacar de todo esto, fue ese acercamiento social que hubo entre japoneses y coreanos a raíz precisamente de, fíjate tú, una cosa tan baladí y tan normal como es un K-drama. Se hizo la broma incluso a niveles diplomáticos diciendo que, fíjate tú, todas las negociaciones que se habían llevado a cabo durante años no habían servido de nada y que, sin embargo, simplemente habían tenido que estrenar un K-drama y enviar a John Sama para que la cosa mejorara exponencialmente. Y es cierto, hay que darles la razón. Realmente la sociedad japonesa, de no tener ni idea de cómo era su vecino, pasó a conocerlo bastante y además a consumir una serie de productos procedentes de Corea. Tanto es así que, por ejemplo, en agosto de 2004, algunos de los programas de Corazón comentaban cómo se habían llenado los restaurantes de barbacoa coreana de fans celebrando el cumpleaños de John Sama. Las ganancias por venta de merchandising se dispararon y no creo que fueran solamente los derechos de la NHK, sino también los derechos en origen, porque se vendieron 330.000 DVDs. Se vendieron 1.220.000 copias del libro que sacaron a raíz del K-drama, más luego el libro que salió en julio de 2004, firmado por John Sama, que se titulaba Conociendo Corea de la mano de Bae Jong-yeon, agotado nada más salir. Y es que el nivel obsesión con este actor fue brutal. Mirad, lo de la visita esta de 2004 es porque él tenía que promocionar una película que hizo que se llamó Untold Scandal, que era la versión coreana y de época de Las Amistades Peligrosas. Que sobre esta tengo yo que caer un día porque también tengo yo curiosidad por verla. Sobra decir que los sitios donde está rodada también lo petaron todo a la hora de tours de japonesas yendo en peregrinación. Bueno, pues aparte de las 5.000 aquellas que os comenté que pasaron la noche en el aeropuerto esperándole, luego tuvo un encuentro con fans en el Shibuya Public Hall, que se supone que podía albergar hasta 2.000 personas. Bueno, pues echaron papeles para entrar 60.000. Y aparte de las 2.000 afortunadas que sí que pudieron entrar porque consiguieron entrada, hubo otras 2.000 que se quedaron afuera simplemente para verle pasar. Y os recuerdo que estoy hablando del 2004, Japón, señoras de una determinada edad, casadas, viudas, recién divorciadas por el K-drama, en la ruina todas ellas porque se lo habían gastado todo en merchandising. Que hace poco comentaban en Japón que igual tal vez la obsesión por Hyunbin, el de Crash Landing, podía llegar a ser un segundo John Sama, pero creo que no llegó a tanto, aunque se quedó cerca. ¿Dónde está ahora John Sama? Pues se retiró en el 2007 y bueno, se casó y está muy feliz dirigiendo no sé qué empresa que tiene y llevando una vida feliz y normal con todos los millones que ganó durante esa época. Me gustaría cerrar este monográfico con una reflexión acerca de precisamente la ola coreana en Occidente. Porque claro, yo veo muchos puntos en común, no todos, evidentemente ya hemos aprendido, las cosas son diferentes, las redes sociales son diferentes, es todo como mucho más global y mucho más inmediato. Pero sí que es cierto que yo encuentro que esa respuesta mayoritariamente femenina a esto del Hallyu viene precisamente porque las productoras se han olvidado un poquito de nosotras. No me apetece mucho entrar en la polémica esta de que cada vez que sale una mujer en pantalla ciertos machirulos gritan inclusión, inclusión. Pero sí que hay algo cierto y es que hay veces que se han empeñado en que cuando una mujer aparece en pantalla, para mostrarse independiente y dueña de sí misma, no puede acercarse ni con un palo a ningún tipo de relación sentimental. Estoy hablando de los medios occidentales. Y algunas de nosotras nos hemos ido precisamente al lado contrario porque no encontramos eso que estamos buscando en los medios occidentales. Y hubo una frase muy interesante leyendo todos los artículos, tesis y demás que hay al respecto, porque el fenómeno de Winter Sonata se ha estudiado por activa y por pasiva,
y me he tenido que meter al cuerpo de todo para contaros este resumen muy resumido. Hubo una frase que me impactó bastante porque me parece que resume muy bien también lo que está pasando ahora, aunque en realidad se refería precisamente al fenómeno japonés. Dice así: solamente si una parte de la audiencia está insatisfecha con su propia producción cultural, considerará consumir el producto de otra nación de cultura similar como su segunda última opción. Vale que en el caso occidental realmente no es una cultura cercana a la nuestra, pero yo creo que precisamente ese escapismo del que coincidimos aquellas japonesas de entonces con estas mujeres de ahora, esos momentos de incertidumbre económica, de incertidumbre social y aún encima esos productores que se olvidan de nosotras a la hora de crear sus productos, yo creo que a veces hacen que nuestra propia cultura nos aburra. Y si tenemos acceso a ese tipo de productos que nos están dando lo que estamos pidiendo sin plantearse según qué tonterías, pues claro, vamos de cabeza. Y si aún encima ya te sacan el maromazo de turno, pues ¿para qué vamos a contar, no? Seamos sinceras. En fin, agradezcamos a esas pioneras japonesas que nos abrieron la puerta y consumamos lo que nos dé la gana independientemente de edad y género. No permitáis que nadie os diga qué es lo que podéis y lo que no podéis ver. Y como esto ha sido todo por hoy, solamente os recuerdo que hay un botoncillo por ahí que dice seguir, que yo pulsaría por si acaso. Que estaría súper bien que nos hicierais un poquillo de promoción por ahí, ¿no? A familiares y amigos, no sé, alguna amiga que tengáis ahí, un amigo, una amigue, alguien que tenga esa necesidad de saber más sobre estas cosas de Asia, pero no saben dónde encontrarlas y tal. Nos hacéis esa promoción, ese boca a oreja, como pasó con Winter Sonata. Tampoco estaría de más que nos pusierais por ahí unas cuantas estrellitas, no estaría nada de más. Y para el marujeo, Twitter, historias de una izakaya, @izakayapodcast. Para la cosa de la imagen, que de esto habrá imágenes de John Sama para dar, vender y regalar, Instagram, historias de una izakaya. Que no estáis por el tema de las redes sociales ni de la cosa esta de los podcasts y demás, que no os aclaráis. Tranquilidad, estamos en YouTube, canal, historias de una izakaya. ¿Para qué cambiar el nombre? Si es que es bien sencillito. Pero luego, para esa gente más tímida, esos tsundere de mi alma, está el email historiasdeunaizakaya@gmail.com. Podéis ir allí y tsunderear todo lo que queráis. Para el resto, cuidaos mucho. Hasta luego, gente. Yane. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. Hey. Hey.